En la comida familiar, mi hermana se levantó, señaló a mi hija de 13 años y dijo: «No deberías dejarle algo tan grande a Valeria. No está preparada para manejar eso cuando crezca». Nadie habló. Mi abuela Julia la miró fijo. Valeria le decía: «Abuela Julia». Técnicamente era su bisabuela, pero nadie en la familia la llamaba así. Después de unos segundos, mi abuela preguntó, sin levantar la voz: «Mónica, ¿de verdad crees que sabes quién es ella?». Mónica perdió un poco la seguridad con la que había hablado. Por primera vez en toda la tarde, no supo qué contestar. Llegamos tarde a propósito. Era sábado, poco después del mediodía, y la subida por Picacho a Jusco estaba pesada. Entre coches y curvas, el retraso podía pasar por algo normal. Llegamos tarde porque con mi familia, yo ya había aprendido a evitar ciertos momentos. Si llegas cuando todos están sentados, te saltas la primera ronda de preguntas, los abrazos incómodos y esa parte en la que todos fingen que la última vez no pasó nada. Valeria no sabía eso. Iba en el asiento del copiloto alisándose la blusa como si fuera a una entrevista. Se revisó el pelo en el espejito de la visera y volvió a revisarlo. «¿Me veo bien?», preguntó. «Te ves como tú», le dije. No era eso lo que pregunté. «Ya sé». Se quedó viendo los árboles por la ventana. Iba nerviosa y contenta. «¿Mis abuelos están emocionados de verme?». Mantuve la vista en el camino. «Van a actuar como si lo estuvieran». Frunció la boca. «Eso no es una respuesta. Es lo que puedo decirte». «Vale». Se quedó callada unos segundos. Luego preguntó: «¿Y la tía Mónica?». Sabía que iba a preguntar por ella. «A Mónica le gusta llamar la atención», dije. Valeria sonrió apenas. «Bueno, a todos nos gusta un poco. Mónica necesita ser el centro más que los demás». No discutió. Solo se acomodó mejor en el asiento, como si pudiera prepararse para lo que viniera. La comida era una convivencia familiar por el cumpleaños atrasado de mi abuela Julia. Ella era mi abuela materna, pero en la familia todos la trataban como si su opinión todavía ordenara la casa completa. Una tía había rentado una casa cerca de la Jusco, con jardín irregular, piso frío y sillas de distintos juegos. Desde la entrada olía a aceite, arroz y guisados. Cuando entramos, el ruido nos recibió de golpe. Risas, platos, alguien llamando desde la cocina, una tía preguntando si ya habían calentado las tortillas. Mi papá, Roberto, nos vio primero y sonrió como alguien que sabe que debe hacerlo. «Laura», dijo. Me abrazó rápido. 2 palmaditas en la espalda y listo. Mi mamá, Elena, apareció detrás de él y me tocó el brazo, como si ese gesto pudiera cubrir años de distancia. «Qué bueno que llegaron», dijo. Después se inclinó hacia Valeria. «Ay, mírate nada más, estás enorme». Valeria se iluminó. Mi mamá podía ser encantadora por ratos. Sabía hacer de abuela cuando había gente mirando, y mi hija solo conocía esa versión. Valeria la abrazó con ganas. Mi mamá la sostuvo un segundo más de lo necesario. Luego me miró con una sonrisa educada. Entonces apareció Mónica. Llegó justo cuando ya había ojos mirando hacia nosotras. «Laura», dijo, con una sonrisa demasiado cuidada. «Mónica». Valeria la miró con curiosidad. Mónica se inclinó y le dio un beso sonoro en la mejilla. «Hola, Vale. ¿Hace cuánto que no te veía? Ya estás enorme». Valeria asintió, sonriente. No sabía qué hacer con tanta familiaridad, pero tampoco quería ser grosera. Mi abuela Julia acababa de llegar. Entró despacio, apoyada en el brazo de una mujer que la acompañaba desde hacía unas semanas. Se veía más pequeña que antes, pero los ojos eran los mismos, tranquilos, atentos. La cara de Valeria cambió de inmediato. No fue una sonrisa de compromiso, fue alivio. «Abuela Julia», dijo casi sin aire. Antes de que yo pudiera decir nada, ya iba hacia ella. Ese vínculo era sencillo. Los demás entraban y salían de la vida de Valeria cuando les convenía. Mi abuela no. Ella llamaba, preguntaba, iba cuando decía que iba y se acordaba de las cosas pequeñas. Mi abuela la abrazó con cuidado. «Ahí estás», le dijo. Luego me miró. «Laura, me da gusto que estés aquí». Asentí.
A mí también. No era del todo cierto, pero no era momento de decir otra cosa. Yo todavía quería creer que, si me mantenía tranquila, la comida podía pasar sin pleito. La comida pasó por partes. Hubo arroz, mole, ensalada, tortillas calientes y agua de Jamaica. Valeria se mantuvo cerca de mi abuela, Mónica cerca de mi mamá, y mi papá iba de un grupo a otro, suavizando todo sin elegir nunca. Mónica llevaba rato mirando a mi abuela cada vez que alguien mencionaba papeles o propiedades. Cuando los platos quedaron casi vacíos, mi abuela se puso de pie. Lo hizo despacio, apoyándose en la mesa. La sala se fue callando. En mi familia todavía pesaba su voz. «No les voy a quitar mucho tiempo», dijo. Sus ojos se posaron en Valeria. «Quiero decir algo sobre mi bisnieta. Sobre Valeria. Tengo un regalo para ella». Valeria se quedó inmóvil, como si no supiera si debía sonreír o mirar al piso. Mi abuela continuó. «He estado hablando con una abogada y con el banco. Voy a dejar un dinero protegido para beneficio de Valeria». El ambiente cambió. Valeria no entendió del todo. Los adultos sí. Mi mamá enderezó la espalda. Mónica dejó de sonreír. Mi abuela siguió. «El banco lo va a administrar bajo reglas claras. Nadie de la familia va a poder disponer de ese dinero como quiera. Ni Mónica, ni tus abuelos, ni Laura. Cuando Valeria cumpla 18 años, podrá empezar a tomar decisiones, pero con condiciones». «Abuela», dijo Valeria, con los ojos muy abiertos. Mi abuela levantó una mano. «Déjame terminar, mi niña. Antes de eso, se podrán hacer pagos para su educación, cursos o actividades que apoyen su futuro. Lo importante es que quede protegido». Hubo unos aplausos tímidos. Alguien dijo que era una bendición. En teoría, era un momento bonito. Entonces miré a Mónica. No estaba sonriendo. Miraba a mi abuela como si acabara de entregarle algo de la familia a una desconocida. Mi mamá apretó los labios. Mi papá miró de una a otra confundido o fingiendo estarlo. Valeria seguía emocionada, tratando de encontrar palabras. Mi abuela se sentó despacio. Hubo un silencio breve. Entonces Mónica se levantó. No dudó. Miró a mi abuela. Señaló a Valeria y dijo, con voz suficiente para que todos escucharan: «No deberías dejarle algo tan grande a Valeria. No está preparada para manejar eso cuando crezca». Nadie supo qué decir. Valeria parpadeó. Primero confundida, después herida. La habían señalado delante de todos, como si ella no estuviera sentada ahí. Mi abuela miró a Mónica, seria. Luego me miró a mí. Después volvió a mirar a Mónica. «Mónica, ¿de verdad crees que sabes quién es ella?» Mónica abrió apenas la boca. «¿Qué?», dijo. «¿De qué hablas?». Por primera vez sonó menos segura. Mi abuela no discutió, no levantó la voz, solo contestó lo necesario. «Valeria no tiene que decir nada», dijo. «Esto lo voy a decir yo». Luego miró alrededor. «Algunos de ustedes ya saben esto, porque sí han estado en su vida». No tuvo que explicar a quién se refería. Valeria fue aceptada en el programa Horizonte. Es una secundaria privada con un programa académico especial. Hacen entrevistas, evaluación de ingreso y seguimiento. Se escuchó un murmullo. Valeria se puso roja y me miró como si no supiera si tenía permiso de sentirse orgullosa en medio de una humillación. Mi abuela siguió, tranquila. Tenía buen promedio. Cartas de recomendación, entrevistas y una evaluación. Yo pagué la inscripción y los primeros trámites. Eso fue lo que hizo que todos entendieran. No solo que Valeria había sido aceptada, que era real, reciente y comprobable. Y que la única forma en que Mónica no lo supiera era que no había estado. Mónica bajó la mano. Mi abuela inclinó apenas la cabeza. «Entonces no sé de qué Valeria estás hablando. La que yo conozco no es esa». A Valeria se le cortó la respiración. Mi mamá miró la mesa. Mi papá hizo esa cara de quien quiere que todo termine sin hacerse responsable. Mónica se quedó de pie. Por primera vez, no supo qué decir. Si años antes me hubieran preguntado si Mónica sería capaz de señalar a una niña en público para hacerla menos, habría dicho que no. Cuidaba mucho cómo quedaba frente a los demás. Así que, si lo hizo, era porque estaba desesperada. Para entender eso, tengo que regresar a mí. En mi casa, Mónica era el centro.
Lo que ella quería movía horarios, presupuestos y estados de ánimo. Mis papás no daban discursos sobre favoritismo. Lo practicaban en el tono, en la atención y en la forma en que mi mamá se iluminaba cuando Mónica entraba a un cuarto. Mónica era talentosa. Yo era difícil. Mónica necesitaba apoyo. Yo debía entender. Luego vino la audición del coro. Era un coro infantil de una escuela de música en Coyoacán. Había que presentarse, cantar y esperar resultados. No aceptaban a todos. Para Mónica era importante, y mis papás hablaban de eso como si ya estuviera decidido. A mí me desanimaron con mucha suavidad. «No te hagas tantas ilusiones, Laura», me dijo mi mamá. «Está muy competido». Mónica practicaba en la sala. Mi papá la felicitaba. Yo practicaba en mi cuarto, con la puerta medio cerrada. Hicimos la audición. Yo quedé. Mónica no. Por un momento pensé que mis papás iban a verme distinto. Pensé que dirían algo sencillo. Algo como: «Mira, Laura también puede». No pasó. Minimizaron mi lugar. Consolaron a Mónica como si le hubieran quitado algo. Mi mamá la abrazó más de lo que me felicitó a mí. Mi papá dijo: «A veces los jueces tienen sus gustos». Como si mi logro hubiera sido casualidad. Mónica nunca me perdonó ese coro. Mis papás pasaron años intentando compensarla. Con el tiempo, eso no se fue. Solo se volvió parte de la familia. Me fui de casa en cuanto pude. No hice un drama. Solo dejé de buscar una aprobación que nunca iba a llegar. También confundí atención con amor. Creí promesas demasiado fáciles, y, cuando todo se cayó, me quedé con una bebé en brazos y la tarea de aprender a estar firme sola. Valeria fue lo mejor que me pasó. También fue difícil al principio, no porque ella fuera mala, sino porque su cabeza funcionaba de otra manera. Podía estar brillante un minuto y rebasada al siguiente. Olvidaba una instrucción sencilla, pero repetía completa una historia que había escuchado una sola vez. Cuando Valeria tenía 7 años, todavía no teníamos diagnóstico. Solo teníamos días buenos, días difíciles, y mi intención de entenderla mejor. Ese año visitamos a mis papás. También estaba Mónica. Valeria acababa de perder un diente de enfrente y no dejaba de tocarse el huequito con la lengua, orgullosa. Valeria estaba siendo Valeria. Habladora, inquieta, emocionada. Mi mamá la miraba como si estudiara un problema. Mónica hizo un comentario sobre lo intensa que era. Después, hicieron frente a mi hija lo mismo que yo conocía desde niña. Empezaron a insinuar que estaba atrasada, que tal vez necesitaba una escuela especial, que había que ser realistas. Lo dijeron con ese tono suave que algunas personas usan para lastimar pareciendo útiles. Valeria escuchó todo. Vi cómo le cambió la cara. Dejó de tocarse el diente. Se quedó quieta, mirando al piso. Ese fue mi límite. Eso ya me había pasado a mí. No iba a dejar que le pasara también a ella. Tomé distancia. Sin anuncio grande. Sin llamada dramática. Menos visitas. Menos explicaciones. Límites claros. Después Valeria fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Cuando tuvimos el apoyo correcto, todo empezó a cambiar. No de un día para otro. Poco a poco, Valeria aprendió cómo funcionaba su cabeza. Armamos rutinas. Buscamos herramientas. Los momentos difíciles siguieron, pero ya sabíamos manejarlos mejor. Creció y se volvió una estudiante fuerte. Se notaba cuando la miraban sin estar decididos a malinterpretarla. Mi abuela Julia sí la miró así. La llamaba, la escuchaba, se aparecía cuando prometía hacerlo. Le preguntaba por sus libros, sus tareas y sus miedos. Trataba a Valeria como una persona completa. Mis papás y Mónica no. Cuando Valeria hizo el proceso de admisión al programa Horizonte, casi no se lo contamos a nadie. Fue un proceso de meses. Calificaciones, cartas, entrevistas, evaluación. Valeria se esforzó mucho. Yo fingía estar tranquila. La aceptaron. Mi abuela lo supo. Algunos familiares cercanos también. Mis papás y Mónica no. No estaban ahí. Unas semanas antes de la comida, mi mamá había mandado al grupo familiar unos videos de Valeria jugando con unas primas en su sala. En ese momento no le di importancia. Eran videos cortos, de esos que la gente comparte sin pensar demasiado. Valeria se veía contenta y nada más.
Meses antes de esa comida, mis papás y Mónica también habían empezado a reaparecer. Mensajes, llamadas, invitaciones. Una calidez repentina, poco discreta. Después, entendí por qué. Alguien les había dicho que mi abuela estaba arreglando los papeles de una propiedad. De pronto recordaron que la familia era importante. Para cuando llegamos a esa comida, yo sabía que algo podía pasar. No sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar Mónica frente a todos. En esa comida, terminé de entenderlo. Después de que mi abuela habló del programa, la sala quedó incómoda. Una prima dejó su vaso en la mesa. Un tío miró hacia la cocina, como si de pronto hubiera algo urgente allá. Valeria se limpió los ojos rápido, como si pudiera borrar las lágrimas con fuerza. Intentó verse valiente. Mónica fue la primera en recuperarse. «Yo solo quiero protegerte, abuela», dijo, intentando sonar sensata. «Tú ves lo que Laura quiere enseñarte. No la ves todos los días». Mis papás la respaldaron. No con hechos, con tono. «No queríamos incomodar a nadie», dijo mi mamá, como si ella fuera la víctima. «Pero pensamos que debías saberlo». Mi papá asintió detrás de ella, incómodo y sin decir nada propio. Mi abuela no discutió sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No dejó que la llevaran a una conversación médica que no hacía falta. Hizo una sola pregunta. «¿Cuándo fue la última vez que viste a Valeria de verdad?» Mónica parpadeó. Mi abuela insistió. «Dime la última vez». Mónica abrió la boca. La cerró. Miró a mi mamá como quien busca ayuda. Mi mamá entró de inmediato. «Hemos estado presentes», dijo. «Sabemos cosas». La voz de mi abuela siguió igual de tranquila. «Entonces dime algo reciente. Algo que no hayas oído por alguien más». La cara de Mónica se tensó. Fue entonces cuando intervine. No grité. Me puse entre Mónica y mi hija. Apoyé una mano en el hombro de Valeria y dije: «No vuelvas a hablar así de mi hija». Valeria se inclinó apenas hacia mi mano. Mi abuela me miró una vez. No fue un gesto grande. Solo entendimos que estábamos viendo lo mismo. Luego volvió hacia Mónica y mis papás. «Esto es por el dinero», dijo con claridad. «Y no lo voy a permitir». Mónica intentó protestar. «Eso no es justo». Mi abuela la cortó sin levantar la voz. «Ya terminamos». Nadie habló. Alguien murmuró: «Mamá», como queriendo calmarla. Pero nadie se atrevió a contradecirla. «Se van a retirar», dijo mi abuela. Mónica se quedó quieta, sorprendida. La cara de mi mamá se endureció. «Mamá». Mi abuela no se movió. Ni una palabra más sobre ella. Mónica recogió sus cosas con movimientos duros. Mis papás se fueron con ella, todavía aferrados a la idea de que aquello había sido preocupación y no ambición. No pidieron perdón. No intentaron consolar a Valeria. Ni siquiera la miraron. Cuando la puerta se cerró, Valeria se quebró. Lloró de una forma cruda. No lloraba solo por lo que Mónica dijo. Acababa de entender algo que no debería haber entendido tan chica. «Yo no hice nada», alcanzó a decir. La abracé. «Ya sé». «¿Por qué dijo eso?», tragué saliva. Hay respuestas que una no quiere darle a una hija de 13 años. Entonces le dije lo único que podía decirle sin hacerle más daño. «Porque habla como si te conociera, pero no ha estado cerca». Valeria se limpió la cara con enojo. «Pero la abuela Julia sí me conoce». «Sí», dije. Por eso no le creyó. La reunión siguió. Técnicamente. Alguien levantó platos. Alguien preparó café. Una prima se sentó junto a Valeria sin preguntarle nada y le acercó un vaso de agua. Ese gesto pequeño ayudó más que muchas frases. Más tarde, bajamos del Ajusco cuando ya empezaba a oscurecer. Valeria se quedó viendo por la ventana. Las luces de los coches pasaban sobre su cara. «Entonces no saben cómo soy, ¿verdad?». Mantuve la vista al frente. «No. No han estado cerca para conocerte». Se quedó callada mucho rato. Luego dijo casi para sí misma: «Creo que eso es lo que más me duele». Le tomé la mano. Pensé que habíamos pasado lo peor. No fue así. El domingo en la mañana desperté con varios mensajes en el celular. No eran de mi familia cercana, sino de una prima con la que casi no hablaba y de una mamá de la escuela de Valeria. Todos decían más o menos lo mismo. «¿Ya viste esto?».
Sentí frío antes de abrir el enlace. Era un video vertical. Luz amarilla de sala. La cara de Valeria demasiado cerca. Reconocí el fondo casi de inmediato. Era la sala de mis papás. No supe entonces por dónde había salido del grupo familiar, pero ya circulaba en grupos de la escuela. En el video, una niña fuera de cuadro se reía. Dilo otra vez. Valeria se reía también. Era su cara, pero algo no estaba bien. La voz sonaba parecida y al mismo tiempo extraña. En el video, Valeria ponía los ojos en blanco. Ni siquiera quería entrar a ese programa, decía. Mi mamá dijo que convenía por lo de mi bisabuela. La otra niña preguntaba algo que no se entendía bien. Valeria volvía a sonreír, con una seguridad rara. Sí, para que se impresionara. Ya ves que tiene dinero. Luego venía una frase más baja, casi encima de una risa. Cuando cumpla 18, ya veo qué hago. La cámara se movía y el video terminaba a media risa. Me quedé mirando la pantalla negra. Era su cara, pero no era ella. No decía tanto como para hacer una confesión completa. Decía lo justo para ensuciar todo. Lo justo para que alguien que no la conocía pensara que Mónica tal vez tenía razón. Mi primer impulso fue evitar que Valeria lo viera. Era imposible. Yo sabía que no podía impedir que eso circulara, pero sí podía controlar una cosa. Moverme rápido. Tomé capturas. Guardé enlaces. Registré horas. Descargué el archivo. No borré nada. Guardé el mensaje original, los números desde donde se había reenviado y todo lo que pudiera servir después. Más tarde la abogada me diría que eso había sido importante. No reenviar lo demás, conservar el enlace original y dejar intactos los mensajes. Entonces escuché pasos en el pasillo. Valeria salió de su cuarto ya tensa. Me vio la cara y se detuvo. ¿Qué pasó? Intenté poner una expresión tranquila. No pude. Sus ojos bajaron a mi celular. En ese momento vibró el suyo. Una notificación. Vi cómo se le cambió la cara. No tuvo que ver todo el video. Vio suficiente. Su cara, su voz, palabras que jamás diría. Yo no dije eso, dijo de inmediato. Yo no dije nada de eso. Lo sé, respondí. Sé que no lo dijiste. Van a creerlo. Vamos a demostrar que tú no dijiste eso. Negó con la cabeza. El programa, susurró. ¿Ellos lo van a ver? No quería contestarle como si pudiera prometer algo que no controlaba. No lo sé, dije. Pero vamos a avisar. Antes de que alguien lo use contra ti. Se le deshizo la cara. Entonces lo puedo perder. No necesariamente, dije. Todavía. Podemos hacer cosas. Me miró como si necesitara que yo estuviera segura por las dos. Tomé su celular y lo puse boca abajo. No vas a volver a ver ese video. No leas comentarios. Eso que sale ahí no eres tú. Valeria se limpió la cara. Ahora estaba enojada. ¿Quién haría esto? No contesté enseguida. No podía decir el nombre de Mónica sin perder la calma. Así que dije lo que importaba. Alguien quiso hacerte daño, eso sí lo sabemos. Asintió, pero tenía miedo. ¿Y si la abuela Julia lo cree? Preguntó en voz baja. Esa pregunta pesó más que todo. Mi abuela era inteligente, pero también era de una generación que creció creyendo que un video era prueba. Abracé a Valeria. Ella te conoce. Valeria lloró en silencio un rato. La dejé. Después me levanté. No grité. Ordené lo que teníamos. El lunes temprano llegó el correo del programa Horizonte. Lo leí 2 veces. Decía que habían recibido de forma anónima, en el correo de admisiones, un video que levantaba dudas sobre la integridad del proceso. No acusaban directamente a Valeria. Decían que, por protocolo, revisarían el caso antes de cerrar formalmente el expediente de ingreso y la inscripción final. A Valeria no le oculté la parte importante. Tenía 13 años, no 5. Les llegó el vídeo, le dije con cuidado. Van a revisar el caso, pero no han decidido nada. Se sentó en la silla de la cocina como si le hubieran quitado fuerza. Entonces, sí lo van a creer. Todavía no. Por eso vamos a movernos bien. Llamé a una abogada que me habían recomendado para temas familiares y digitales. Me atendió primero por teléfono y esa misma tarde nos vimos en su oficina. Llevé todo.
El correo del programa, el enlace, las capturas, los mensajes, el archivo descargado. No entré preguntando si se podía hacer algo. Entré diciendo: alguien está usando un video manipulado de mi hija menor de edad para dañar su educación. La abogada lo vio completo. Me pidió los archivos originales y empezó a ordenar la información. Vamos a actuar, dijo. Primero avisamos al programa que el video está impugnado. Luego presentamos denuncia, reportamos a la plataforma y pedimos que se conserve la evidencia. No va a ser al inmediato, pero hay camino. Ese mismo día, mandamos al programa Horizonte las capturas, el archivo y una carta breve de la abogada. Les avisamos que el video estaba impugnado, que no correspondía a una declaración real de Valeria y que iniciaríamos una revisión técnica. El martes fuimos al Ministerio Público. Nadie prometió resultados rápidos. El agente fue cuidadoso con sus palabras. Nos dijo que había que abrir la carpeta, pedir información por oficio y conservar todo sin alterar archivos ni mensajes. La calificación exacta dependía de lo que se encontrara, pero usar material falso contra una menor no era un asunto menor. Por medio de la abogada contactamos a un perito en análisis digital. Revisó el archivo con calma y aclaró que una copia reenviada por WhatsApp no era lo mismo que el archivo original. Su primer informe solo podía hablar de indicios. Pausó el video justo en la parte donde la voz decía: mi mamá dijo que convenía. Ahí, dijo. Reprodujo unos segundos más lento. El audio parecía entrar un poco antes que la boca. La forma de los labios no correspondía del todo a ciertas palabras. Ahora mira el borde de la mandíbula, agregó. En un cuadro, el contorno temblaba apenas y luego se acomodaba. Puede ser compresión, pero junto con lo demás llama la atención. Y aquí el fondo brinca, señaló el sillón detrás de Valeria. Por un instante parecía moverse y regresar. Con esta copia no cierro un dictamen definitivo, dijo. Pero sí puedo hacer un informe preliminar. Para más, habría que pedir origen del archivo y registros de envío. Póngalo por escrito, dije. Lo hizo. 3 puntos claros, en un documento con membrete. Suficiente para que una institución entendiera que no era un berrinche. En el coche, Valeria tenía el celular boca abajo sobre las piernas. Yo sé que no lo dije, murmuró. Pero, ¿puedes probarlo de una forma que ellos crean? Le mostré el informe preliminar. Esto ayuda. Al llegar a casa, abrí el grupo familiar. El enlace seguía ahí. Escribí: ese video está manipulado. Hay revisión preliminar de un perito y presentamos denuncia. Por favor, dejen de compartirlo. Adjunté la foto del informe y resumí los 3 puntos. Audio desfasado, contorno alterado y fondo inconsistente. Las respuestas llegaron rápido. Ya lo borré. Perdón, no sabía. ¿Quién le hace eso a una niña? Valeria estaba detrás de mí. ¿Ya saben quién fue? Todavía no, dije. 2 días después, el programa Horizonte escribió de nuevo. Confirmaron que la revisión seguiría abierta, pero que no tomarían el video como una declaración verificada mientras hubiera indicios técnicos de manipulación. También pidieron que enviáramos cualquier dictamen formal cuando estuviera listo. Valeria lo leyó una vez, luego otra. Esa semana llamó mi abuela. Valeria contestó. Yo no escuché todo. Solo vi cómo mi hija apretaba el teléfono con las 2 manos. Lo vi, dijo mi abuela al otro lado. Valeria cerró los ojos. Abuela, yo no. Ya sé, mi niña, la interrumpió. Yo te conozco. Valeria lloró más fuerte con eso que con el video. Cuando colgó, me miró. Entonces ella no lo creyó. No lo creyó, dije, y eso ya nos ayuda. El video era falso. Ya teníamos cómo empezar a demostrarlo. Pero quedaba la pregunta que nadie quería decir en voz alta. ¿Quién lo había hecho? Las semanas siguientes se sintieron desordenadas. Hubo correos, llamadas, archivos, citas y espera. A veces no pasaba nada visible. Luego llegaba un mensaje de la abogada, una respuesta de la plataforma, otra fecha. Valeria conservó su lugar en el programa Horizonte. El video alcanzó a hacer daño, pero no le quitó el lugar. También siguió cerca de mi abuela. Cuando mi abuela le dijo, yo te conozco, Valeria se calmó un poco. No estaba bien, pero ya no se sentía tan sola.
Pasaron varios meses antes de que el rastro llevara a Mónica. La denuncia avanzó. Hubo oficios, respuestas de plataformas y citas que no le expliqué a Valeria con detalle, porque tenía 13 años y merecía seguir teniendo 13. No hubo una confesión ni una escena clara. Hubo papeles, fechas, cuentas, números, datos de registro y una explicación que ya no podía sostenerse. Después entendí que ese video no había salido de una ocurrencia de una noche. Mónica ya había reunido material antes de la comida, o por lo menos había estado preparando algo por si lo necesitaba. Eso me dio más rabia, pero también me ayudó a dejar de buscarle una explicación amable. Mónica terminó aceptando una suspensión condicional del proceso, con condiciones fijadas ante el juez. No podía acercarse ni contactar a Valeria. Tenía que retirar lo que estuviera en sus manos. No volver a distribuir el video ni pedirle a otras personas que lo hicieran, cumplir servicio social y mantenerse bajo supervisión durante un año. También tuvo que cubrir parte de los gastos legales y de terapia. Cualquier incumplimiento podía reabrir el proceso. La abogada nos explicó que las palabras exactas importaban para el expediente. Para mí había algo más sencillo. Una adulta había usado un video falso de mi hija para dañarla. Mis papás no aparecieron en el expediente como responsables, pero en la familia ya nadie pudo fingir que solo estaban de fondo. Las invitaciones empezaron a escasear. Los chats se volvieron más fríos. No fue una expulsión formal. Solo dejaron de invitarlos tanto. Mi abuela formalizó el fideicomiso sin hacer ceremonia. El dinero venía de una propiedad que había mantenido a su nombre durante años. Era poco menos de 3 millones de pesos para Valeria, protegidos hasta que cumpliera 18. Había liberaciones limitadas para educación y actividades relacionadas con su futuro. La administración quedó en manos del banco fiduciario, y una persona externa quedó en el comité técnico para revisar que los pagos se usaran solo para ella. Mónica quedó fuera. Mis papás también. Yo tampoco podía mover ese dinero a mi antojo, y eso estaba bien. Mi abuela quería proteger a Valeria incluso de los pleitos que vinieran después. Lo hizo a su manera, en silencio, con papeles firmados y sin discutirlo con nadie. Después volvimos a los días de escuela. Valeria entró al programa, se quejó de la carga de trabajo, se desveló con tareas y se emocionó cuando entendía algo difícil. Seguía siendo una adolescente, a veces brillante, a veces cansada, tratando de crecer. Con el tiempo, de esa comida me quedaron pocas imágenes claras. Pero esa pregunta no se me fue. Mónica, ¿de verdad crees que sabes quién es ella? Mi abuela estaba diciendo algo que yo tardé años en aceptar. Ellos habían opinado sobre Valeria sin estar en su vida. Mónica y mis papás no volvieron porque nos extrañaran. Volvieron cuando supieron del dinero, y cuando no pudieron controlarlo, intentaron lastimar a una niña. A veces me preguntan si me arrepiento de haber denunciado, siendo Mónica mi hermana. No me arrepiento. Lo pensé mucho. Pensé en mis papás, en los familiares incómodos y en el ruido que vendría después. Pero luego veía a Valeria intentando recuperarse, después de ver su propia imagen diciendo cosas que nunca dijo. No lo hice por venganza. Lo hice porque usaron un video falso de mi hija para dañarla. Denunciar no arregló a mi familia. Tampoco borró lo que Valeria vivió. Pero Valeria supo que esta vez yo no iba a mirar para otro lado.